momento, aquí la tenemos. Bueno, la introducción pues no lo vamos a revisar. Recordemos que pues bueno, ya Marco nos hizo una introducción bastante interesante con respecto a esto. Entonces, ¿cómo empezamos todo este tema de la medición del desempeño de un sistema de gestión? ¿De acuerdo? Necesitamos tener en cuenta nosotros que implícitamente todas las organizaciones ya cuentan con un sistema de gestión. ¿Sí? Hay organizaciones que dicen, yo no tengo ISO 9001, pero es que ellos tienen procesos. Las organizaciones, con el solo hecho de tener procesos interrelacionados entre sí, eso es un sistema. Eso es un sistema, eso es un sistema de gestión donde se interrelacionan procesos y que tienen entregables específicos los unos a los otros. ¿Sí? Cuando empezamos a hablar del tema de los procesos. ¿Vale? Y es justamente lo que les menciono, por lo que traigo esta imagen del know-how. ¿Sí? El know-how nos permite es saber cómo operamos nosotros las organizaciones. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué digo que las organizaciones o las empresas ya cuentan con un sistema de gestión? Porque el sistema es la manera o forma como se hacen o se ejecutan las cosas. ¿Cuáles cosas? Pues los procesos. ¿Listo? ¿Qué trae consigo un sistema de gestión? Pues es justamente la integración de unos requisitos. Nosotros dentro de los procesos trabajamos es justamente con eso. ¿Sí? Tratar de cumplir con una serie de entradas, transformaciones de materias primas, información, comunicaciones, servicios. Eso es lo que hacen las organizaciones. ¿Listo? Pero todos estos procesos necesitan ser, ¿qué? Medibles, necesitan ser evaluados para determinar, pues digamos, cuáles pueden ser aquellas desviaciones de mis procesos en términos de riesgos, que puede estar afectando, digamos, que la consecución objetiva de la planeación estratégica organizacional, ¿de acuerdo? Y aquí un apartado muy importante, cuando nosotros decidimos adoptar un sistema de gestión a nuestras organizaciones, en este caso, háblese de ISO 9001-2015, ¿cierto? Es importante que nosotros conozcamos algo y es que vamos a adoptar la norma a la organización, ¿de acuerdo? No es la organización a la norma, ¿listo? Tenemos que ser muy claros, aquellos responsables de los sistemas de gestión, aquellos que están empezando con la implementación de su sistema, recuerden, la norma se adapta a la organización, ¿sí? Porque nosotros ya tenemos ese know-how, nosotros ya sabemos cómo ejecutamos nuestros procesos. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es pulirlos, por decirlo de alguna manera, tratar de orientarlos de acuerdo a una serie de requisitos que vienen establecidos en una norma. ¿Listo? Bueno. Venimos acá. Cuando empezamos a hablar, por ejemplo, del desempeño de lo que es un sistema de gestión dentro de las organizaciones, que es justamente lo que vamos a evaluar el día de hoy, tenemos que basarnos sí o sí en los principios de la gestión de la calidad. ¿Por qué? Porque son estos principios los que nos permiten hacer buena gestión, ¿sí? Dentro de los procesos organizacionales, ¿sí? Dentro de todas ellas, aquellas actividades interrelacionadas que van a tener conexiones de flujos de información y de comunicación, ¿de acuerdo? Y que van a ser relevantes para la consecución de los objetivos estratégicos. Recuerden, la misma norma nos lo dice. Implementar un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica, ¿vale? Es una decisión estratégica en el sentido de que es una decisión que se toma en un momento y que va a tener que ser trabajada por toda la organización, ¿sí? Todos tienen que trabajar en conjunto para la consecución de los objetivos. ¿De acuerdo? Para ello, pues la ISO nos permite obtener una serie de principios, en este caso, pues el enfoque al cliente, liderazgo, ¿cierto? Compromiso de las personas, enfoque a procesos. Empezamos a hablar todo el tema del Business Process Management, cómo se vinculan los procesos los unos a los otros y cómo son insumos para todos aquellos clientes internos dentro de la organización o incluso los diferentes stakeholders que estén vinculados con respecto a los intereses de la organización. ¿De acuerdo? Mejora, como mejora continua, toma de decisiones basadas en evidencia, muy importante y muy al lugar en el sentido de que estamos hablando de gestión del desempeño, ¿vale? La toma de decisiones tiene que ser basada en evidencia, soportada, ¿vale? Y gestión de las relaciones, lo mismo, ¿vale? Recordemos que un sistema de gestión no se trata de una decisión que toma la organización y que va a tener un efecto simplemente interno. No, por el contrario, se supone o se esperaría que el objetivo de implementar un sistema de gestión pues sea que impacte a todos los stakeholders, en este caso aquellos contextos externos, ¿sí? Aquellas personas, grupos de organización,
gobierno, empresas, aliados, ¿sí? Reconocer aquellos principales aliados que van a ser parte de ese contexto interno y que va a ser relevante hacer una adecuada gestión de relación. ¿Listo? ¿Por qué traje a colación los principios de la gestión de la calidad? Porque cada uno de ellos van a ser fundamentales para poder establecer unos indicadores de medición, ¿de acuerdo? Y reunidos todos ellos, pues van a permitir que tener un consolidado a nivel de cumplimiento, ¿cierto? Para poder que tomar decisiones con respecto a qué camino está tomando la organización, si estamos alineados todas las partes de la misma o todas las áreas con respecto a los objetivos que nos hemos trazado, ¿cierto? Entonces, para empezar a hablar de esto, pues tenemos los KPI, los que muchos nosotros conocemos, los Key Performance Indicators, que son ¿qué? Son instrumentos de medición. Aquí he traído para ustedes algunas de las definiciones más características. ¿Sí? Es un instrumento de medición que permite que control de la gestión. ¿De cuál gestión? Pues de la gestión organizacional. En este caso, pues la gestión de la implementación de un sistema de gestión. De acuerdo que esté acorde con respecto a qué? A los intereses y necesidades de la organización. ¿Listo? ¿Qué es un indicador también? Pues es una expresión cuantitativa y o cualitativa que mide el comportamiento de variables relacionadas a una meta u objetivo. ¿Cierto? En la introducción, Margot nos hablaba muy bien con respecto a qué, a unas metas, unas características propias del indicador, ¿cierto? ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos al momento de definir un indicador? Tener claridad en la meta, en ese valor recomendado que nosotros necesitamos llegar, ¿vale? Para poder determinar un nivel de cumplimiento con respecto a, a una meta, para saber cómo podemos tomar decisiones en cuanto a de pronto posibles desviaciones de los procesos, ¿sí? Que los resultados nos estén dando de la mejor manera. ¿Vale? Otra definición, signo, señal o valor que permite evaluar, analizar comportamientos y tendencias, ¿cierto? Lo mismo. No es más que tener una señal en este caso. Ya lo vamos a ver un poco más a nivel de detalle con el uso de la herramienta, ¿sí? Cómo podemos ver esos comportamientos de manera gráfica, en este caso por eso lo señalamos como signo, ¿vale? Para que podamos tomar una decisión en el momento pues adecuado. ¿Y qué permite esto? Pues justamente el desempeño de los procesos, ¿de acuerdo? Venimos hablando de la gestión por procesos, venimos hablando de la gestión de las relaciones, venimos hablando de evaluaciones de desempeño, ¿cierto? Que lo que buscan es justamente mirar cómo se están comportando los procesos de nuestra organización con respecto a unos criterios de comparación, en este caso, pues lo que nos ofrece la ISO 9001. ¿Listo? Lo mismo, planificación, importante. Para poder hacer gestión de medición o gestión de desempeño, yo debo tener una adecuada planificación. ¿Listo? Estándar de seguimiento y control. ¿Para qué? Para una buena toma de decisiones. Estas son variables indispensables que nosotros debemos considerar para cumplir con qué? Con los objetivos estratégicos. ¿Sí? Aquellas metas que nosotros nos hemos trazado como organización para poder cumplir en ciertos periodos de tiempo de acuerdo pues a unos criterios de comparación. ¿Listo? Entonces, dentro de la gestión de los indicadores, recordemos que nosotros tenemos una serie de etapas y características, por nombrarles algunas a ustedes, he traído por aquí algunas que ya nos ha nombrado incluso Margot al inicio de su presentación, como por ejemplo la definición del indicador. Esto es importante que nosotros conozcamos muy bien cuál va a ser el objetivo de mi indicador. Definir muy bien el indicador es clave en el sentido de que no va a permitir que se encuentren esos sesgos de entendimiento, ¿sí? Esos sesgos de relación de la información. Un indicador muy bien definido va a permitir que se concentre todo el esfuerzo de los diferentes responsables en la consecución de ese objetivo. ¿Listo? ¿Qué definimos dentro de un indicador dentro de sus principales características? Pues bueno, la frecuencia, ¿sí? La frecuencia o periodos de medición, como bien lo mencionábamos anteriormente, una fórmula muy bien detallada que considere que las variables dentro de las tipologías de indicadores que podemos tener, ¿cierto? Una fórmula que considere todas aquellas variables que son relevantes. Aquí tenemos que ser nosotros muy inteligentes al momento de definir aquellas variables, ¿de acuerdo? ¿Por qué?
porque no se trata de simplemente conocer, por ejemplo, tengo 5 procesos, pero esos 5 procesos resulta que no son tan relevantes para la consecución del objetivo. Es por ello que yo debería considerar cuáles son los procesos dentro de la organización que van a tener o generar un impacto más importante en la consecución de mis objetivos. Partiendo de ello, lo que voy a hacer yo es definir esa fórmula, esas variables que consideren los procesos más relevantes para el cumplimiento de mis objetivos. En este caso, también una de las características que viene muy, digamos que relacionada es justamente la meta, ¿no? Responsable, también como lo mencionábamos al inicio de la presentación, muy importante definir los responsables, ¿vale? Responsable, recordar que el responsable de un indicador es una persona y el responsable de hacer la gestión o medición del indicador es otra persona, ¿vale? Recordemos, responsable del indicador, pues va a ser el dueño del proceso, ¿sí? Esa persona que me define qué es lo que voy a medir porque conoce muy bien su proceso, ¿de acuerdo? Esto es muy relevante y va a ser justamente la persona que va a responder por los resultados de las mediciones de este indicador, ¿de acuerdo? El objetivo, como bien lo mencionaba anteriormente, un objetivo muy claro, muy conciso, ¿listo? Que permita a cualquier persona, si sea externa a la organización, comprender qué es lo que está midiendo este indicador. Esto es muy, muy importante para que no haya lugar a esos sesgos de información, ¿vale? Importante, aquí empezamos a hablar de uno de los temas más relevantes en la gestión de la calidad con respecto a la medición o los indicadores, y es que tenemos medición, seguimiento, análisis, control, toma de decisiones de evaluación. ¿Qué son estas? Estas son etapas de la gestión de nuestros indicadores, etapas de la medición de nuestros procesos. ¿De acuerdo? Vamos a tener unos primeros momentos en los cuales vamos a hacer las mediciones correspondientes. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo justamente a la frecuencia, a la fórmula, a la meta, a los responsables, a los objetivos y todas las características que pueda tener nuestro indicador. ¿Dónde? En su ficha de indicador, ¿cierto? Que es su principal identificador. Entonces, las mediciones correspondientes, unos seguimientos a las mediciones, ¿vale? Donde podamos nosotros tener unos consolidados para poder analizar por medio de gráficas, por medio de tablas, ¿sí? ¿Cuál ha sido el comportamiento de este indicador en ciertos procesos? ¿Vale? Nos permite hacer esa serie de comparaciones. ¿Vale? Análisis y control, poder definir por cada indicador de acuerdo a que a unos criterios de evaluación. Recordemos que yo evalúo sobre un criterio, yo defino mi criterio, en este caso puede ser, por ejemplo, un nivel de cumplimiento, ¿cierto? Y a ese criterio yo le ataño que unos parámetros, ¿vale? Pues van a ser los parámetros ese cómo voy a evaluar yo mi criterio, en este caso el cumplimiento. ¿Listo? Todo esto viene muy relacionado en los términos del desempeño de los procesos, ¿vale? Para establecer que justamente unos límites de control de mis indicadores. ¿Listo? Esto es muy interesante en el sentido de que, bueno, la herramienta nos va a permitir también conocer cuáles pueden ser esos límites de cumplimiento del indicador con el fin de que no salga de esos límites de control o valores de cumplimiento, ¿vale? Toma de decisiones, evaluación. ¿Qué es esto? Principios de gestión de la calidad, ¿se acuerdan? Toma de decisiones basada en evidencia. Pues pasada toda esta gestión del indicador, pues yo ya puedo tomar una serie de decisiones, ¿de acuerdo? Que esto viene, digamos que acompañado de una serie de informes muy importantes en el caso de los análisis y controles que permiten evidenciar ese nivel de cumplimiento para poder tomar decisiones, poder mirar cuáles van a ser los responsables, es decir, levantar aquel plan de acción con respecto a los resultados de mi indicador, ¿vale? Será definir qué actividades debo hacer, qué plazos tengo para cumplirlos, quién va a ser el responsable de dicha acción, ¿listo? Dentro de un plan de acción. En la imagen que ustedes ven allí, pues que yo creo que esto es muy familiar para todos ustedes. Esto ya es algo muy, muy conocido por nosotros, no solamente en el tema de los indicadores, unos indicadores del tipo SMART, ¿sí? Yo creo que ustedes, y yo estoy seguro que ustedes lo habrán escuchado por aquí también cuando hablamos de los objetivos, ¿cierto? Objetivos de mi sistema de gestión, unos objetivos que deben ser SMART, ¿vale? SMART, pues significa en español inteligente, ¿de acuerdo? Pero cada una de sus siglas pues tiene unas características correspondientes que también hacen parte de qué?
de la definición de mi indicador. ¿Listo? Por ejemplo, específico, que sea específico ese indicador, ¿vale? Estamos hablando de la definición del mismo. Un indicador muy específico y que esté bien definido con respecto a un proceso. Measurable o que sea medible, ¿sí? Va a permitir pues claramente que tenga unas variables de medición muy bien definidas. Achievable o alcanzable, ¿sí? Estamos hablando de que no vamos a generar indicadores que sean imposibles de cumplir, ¿vale? Vamos a trabajar con indicadores que estén muy aterrizados a la organización, ¿sí? Por eso que es muy necesario cuando implementamos nosotros un sistema de gestión, recuerden, decisión estratégica, conocer el nivel de cumplimiento, hacer esa autoevaluación para saber nosotros cómo estamos a nivel de cumplimiento para poder plasmar esas proyecciones. Porque en últimas, los indicadores son justamente eso, proyecciones para saber cómo vamos a estar en unos meses y vamos a hacernos seguimiento, autoevaluaciones. ¿Por medio de qué? De la herramienta que estamos viendo ahora mismo, que son los indicadores. ¿Listo? Relevant, o sea, que sean relevantes, ¿sí? Lo mismo que yo les mencionaba al momento de la definición del indicador. Un indicador que en verdad considere los procesos más importantes de la organización, ¿sí? Y esto va muy de la mano en el sentido de que, por ejemplo, nosotros en las organizaciones tenemos una cantidad de indicadores. Tenemos por allá un Excel con una cantidad de indicadores y resulta que cada vez que yo voy y mido mi indicador, siempre me da cumple, 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 cumple. Bueno, si yo veo que un indicador tiene ese comportamiento, ¿sí? Pues quiere decir que esto ya está dentro de los límites de control, ¿sí? Entonces, ¿qué decisión debería yo tomar? Voy a revisar y voy a tratar de hacer acciones en aquellos indicadores que yo veo críticos dentro de la organización, ¿vale? Evitamos con esto que reprocesos, ¿no? Asignaciones de recursos importantes a procesos que tal vez no lo sean tanto dentro de la organización. ¿Listo? Y timed, que tiene que ver justamente con el tiempo, pues establecer justamente esas frecuencias de mediciones, esos tiempos o calendarios y periodos sobre los cuales yo voy a hacer medición de mi indicador para poder hacer el seguimiento correspondiente cada vez que yo haga una medición. Ok. Entonces, bueno, aquí tenemos algo muy, muy interesante, muy relevante en el sentido de que estamos trayendo gestión de la calidad. Numeral, requisito, cláusula número 9, como ustedes lo quieran llamar. ¿De qué? De la estructura de alto nivel de nuestros sistemas de gestión, en este caso el sistema de gestión de la calidad. ¿Dónde vemos nosotros ese comportamiento, esos indicadores, esos informes de gestión para mirar cómo se ha comportado la organización con respecto a unos criterios? ¿Sí? Pues lo vamos a ver justamente aquí en el círculo verde que ustedes están viendo. Recuerden, yo sé que esto es muy familiar para todos ustedes, no es más que el reflejo de lo que nos muestra la vinculación de la estructura de alto nivel que traen los sistemas de gestión con respecto a la mejora continua o ciclo PHBA o ciclo Deming, como también lo conocemos muchos de nosotros. Sí, pues en el ciclo verde tenemos justamente ese apartado que se llama evaluación del desempeño, cláusula numeral requisito 9. ¿De acuerdo? Vamos a verlo un poco más adelante, más a detalle. Entonces, ¿qué ocurre con esta cláusula? Aquí la tenemos un poco más desagregada, ¿sí? Entonces, fíjense que la norma también nos invita a que nosotros establezcamos esas formas, maneras de hacer la gestión de desempeño dentro de las organizaciones. ¿Y qué tenemos aquí dentro de este apartado, cláusula o requisito número 9, que se llama evaluación de desempeño? Tenemos seguimiento, medición, análisis y evaluación. Y es justamente esto de lo que hemos venido hablando anteriormente con respecto a qué? A una gestión de indicadores, ¿cierto? En un apartado 9.2 tenemos auditoría interna. En este caso, pues bueno, no nos atañe en el momento de la gestión de los indicadores. Y por otra parte tenemos la revisión por la dirección, ¿sí? Digamos que estos tres requisitos o subrequisitos de evaluación del desempeño pues reúnen toda esa serie de características que nosotros deberíamos considerar en el momento de hacer la evaluación del cumplimiento de nuestro sistema de gestión. ¿Sí? ¿Cómo estamos nosotros en términos de qué? De seguimiento, medición, análisis y evaluación en términos de indicadores. ¿Listo? He traído para ustedes aquí puntualmente algunas de las frases de la norma. Voy a permitirme leerlas textualmente. En este caso nos dice, la organización debe determinar
¿Qué necesita seguimiento y medición? ¿De acuerdo? Entonces, volvamos allá un poco. Estamos hablando de nuestros procesos. Necesitamos definir qué es lo que necesitamos nosotros, tener claridad de qué necesita medición. Esta palabra de necesita medición es muy importante, en el sentido de que, lo que les mencionaba anteriormente, no se trata de simplemente todos estos son mis procesos, pero yo voy a empezar a medirlos todos. Bueno, hay que mirar en la objetividad del ejercicio, sin embargo, la idea es mirar cuáles procesos necesitan ser atacados, necesitan tener ese control, necesitan monitorearse constantemente porque pues bueno, están representando unas desviaciones, unos niveles de riesgo bastante altos con respecto a, que a los cumplimientos de los objetivos estratégicos que nosotros hemos trazado como organización, ¿cierto? Incluso como objetivos no solamente de la misma organización, sino objetivos de aquellos stakeholders o grupos de interés que tengan algún interés con respecto al cumplimiento de la organización, ¿cierto? A la responsabilidad de la organización. Los métodos, muy importante también, definir aquellos métodos de seguimiento y evaluación. ¿Cómo nosotros vamos a medir eso que ya identificamos? ¿Cierto? Fíjense que la norma nos lo dice textualmente. ¿Cuándo se debe hacer seguimiento y medición? Muy bien, estamos hablando de la frecuencia de medición, ¿cierto? Cada cuánto con respecto a qué periodos de tiempo, por calendarios, por fechas, por días, ¿sí? Por momentos claves de la organización voy a hacer la medición. ¿Listo? ¿Cuándo se debe analizar y evaluar dichos resultados? ¿En qué momento, después de hacer yo todo este tema del seguimiento, debo analizar, ¿cierto? Analizar y evaluar dichos resultados. Entonces me devuelvo por aquí un poco, recuerden, fíjense, análisis y control, ¿sí? ¿Para qué? Para una toma de decisiones, es decir, una evaluación, que es justamente lo que nos trae la norma. ¿Listo? Aquí también traigo para ustedes textualmente un apartado de la misma norma que nos dice que la organización debe evaluar el desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad. ¿Vale? Los dejo con esta frase para que la tengamos por ahí en mente con respecto a todo lo que venimos hablando. ¿Vale? Recuerden, desempeño y eficacia del sistema de gestión. Seguimiento, medición, análisis y evaluación. Ciclo de vida de un indicador, ciclo de vida del seguimiento del desempeño de mis procesos en términos de indicadores, ¿cierto? Recuerden que estábamos hablando de la gestión por procesos, el Business Process Management, cómo se vinculan todos los procesos o se relacionan entre sí para la consecución de los objetivos. ¿Listo? Entonces, es desde el mapa de procesos que nosotros definimos allá en nuestro sistema de gestión de calidad, ¿cierto? Entonces, por eso yo les mencionaba un principio, miren, es que nosotros en nuestras organizaciones ya conocemos cómo hacemos nuestras tareas, nuestras actividades, el know-how, ¿cierto? Ya sabemos cómo operamos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, delimitar esos límites de control para poder establecer unos niveles de cumplimiento de cada uno de los procesos con respecto a los objetivos organizacionales. Planeación estratégica. ¿Listo? Entonces tenemos un primer apartado, lo que les venía mencionando, identificación de los procesos claves, esto es fundamental. La caracterización de los procesos, muy importante para todos ustedes, a quienes no lo conozcan, diagrama SIPOC, Suppliers Input, Process Output Customer. ¿Sí? ¿Qué es esto? Es justamente la caracterización de mi proceso que me permite conocer cuáles son las entradas de mi proceso, cómo yo transformo esa información, servicios o cualquier insumo que yo tenga dentro de mi proceso, cómo lo transformo, genero salidas o entregables. ¿Para quién? Para un cliente final. ¿Qué cliente final quién puede ser? Recordemos, contexto de la organización, ¿sí? Contexto interno. Recuerden que los clientes también hacen parte de los procesos de la organización como clientes internos, ¿vale? ¿Qué nos permite esto también? Conocer justamente las desviaciones, hacer esa efectiva gestión del riesgo, poder reconocer cuáles son los principales procesos, ¿sí? Que pueden estar dentro de la gestión del riesgo, ¿de acuerdo? Es decir, los procesos más relevantes. Fíjense que ya los identificamos, ¿cierto? Luego vamos a hacer esa gestión del riesgo, ¿vale? Aquí vamos a meternos un poquitico en este tema porque es indispensable conocer cuáles son los procesos que pueden generar más desviaciones en la consecución de los objetivos.
¿no? Entonces vamos a establecer justamente cuáles son esas causas de las posibles desviaciones de nuestros procesos para poder hacer medición, ¿cierto? Después de esas causas, pues nosotros ¿qué tenemos? Tenemos simplemente pues que estos se tienen una probabilidad de ocurrencia, ¿de acuerdo? Van a generar un impacto con respecto a la consecución de los objetivos y el desarrollo armónico de las actividades de la organización. Seguido de ello, ¿qué vamos a obtener? Pues nosotros justamente un nivel de riesgo. Un nivel de riesgo que nosotros estamos ya aceptando, ¿sí? Aceptando en principio. ¿Por qué? Porque después vamos a empezar con un primer plan de tratamiento de riesgo, donde vamos a implementar todos aquellos controles para poder minimizar ese impacto y esa probabilidad de ocurrencia de los riesgos que me están desviando mis procesos. ¿Listo? Después de esto, pues ya vienen todo el tema de los planes de tratamiento, de la gestión del riesgo, qué voy a hacer con el mismo, si subrogo el riesgo, lo acepto, ¿sí? Lo transfiero, bueno. Indicadores de control. Pues ahí ya viene todo el tema de la definición de cuáles van a ser mis indicadores con respecto a los procesos claves y aquellos que pueden hacer o tener algún efecto o generar efectos adversos con respecto a los objetivos trazados, ¿cierto? Toma de decisiones, lo mismo que hemos venido hablando, toma de decisiones basadas en evidencia, recuerden, análisis y evaluación, y ¿qué buscamos nosotros con nuestros sistemas de gestión? ¿Sí? Mejora continua, mejora continua. ¿Por qué se habla de mejora continua en este sentido también? Porque recuerden, se hace monitoreo constante para saber cómo está mi organización en términos de cumplimiento de mis procesos. ¿Cuáles son esas desviaciones sobre las cuales tengo que ir a hacer acciones correctivas, preventivas? Depende de la objetividad del proceso o del evento reportado, ¿cierto? Pero lo que buscamos es justamente eso, una mejora continua. ¿Listo? Algunos de los indicadores más relevantes de un sistema de gestión, conformidad de los productos y servicios, ¿cierto? Y la misma norma no lo menciona. Conformidad de los productos y servicios, que nosotros estemos en la capacidad de evaluar ese nivel de conformidad con respecto a lo que estamos ofreciéndole a los clientes. Recuerden, clientes internos, clientes externos. Satisfacción del cliente, implementación de lo planificado, muy importante, conocer ese comportamiento de cumplimiento con respecto a lo que nos hemos trazado en una planificación. ¿Listo? Es decir, la proyección. ¿Vale? Eficacia de las acciones tomadas. ¿Sí? Muy importante. Recuerden que cuando hacemos gestión de los indicadores tenemos ese apartado muy importante de seguimiento, planes de acción. ¿Listo? Vamos a tener la posibilidad de medir cómo ha sido esa eficacia de las acciones, porque una cosa es definir una serie de acciones para atacar posibles desviaciones de mis procesos, más esto no me va a dar garantía de que el impacto que genera este proceso, este riesgo en este caso, pues se minimice en su totalidad, ¿no? Es bastante complejo. Para quienes trabajan con los temas de riesgo, sabemos que el tema de la gestión de riesgo es muy difícil de controlar aún se implementen los controles que se implementan. Este es un tema que se tiene que trabajar muy cuidadosamente. ¿Vale? Desempeño de los proveedores, uno de los indicadores también más relevantes dentro de los sistemas de gestión, considerando que, pues que son las personas, van a ser esas contratistas, proveedores, aquellos que me van a proveer a mí de mi materia prima, de mi insumo relevante para poder hacer que transformación, entrega de producto o servicio y generación de valor. ¿Listo? Muy importante. Todo esto pues nos trae a nosotros justamente a hablar de qué, de que cuando hacemos mediciones de todos nuestros procesos, de todos nuestros indicadores de gestión, ya he nombrado algunos de ellos, que también la misma norma nos los hace conocer, ¿cierto? Pues tenemos que tener que unos informes de revisión para evidenciar ese cumplimiento con respecto a qué, al comportamiento mes a mes, semestral, año a año, de los indicadores de nuestros procesos. ¿Vale? Uno de los informes más relevantes que nosotros conocemos en cualquier sistema de gestión, pues es justamente el informe de revisión por la dirección, que cumple con ciertas características, ¿no? Que busca que mostrar justamente ese nivel de cumplimiento, ¿cierto? La evaluación de los procesos, definición de las acciones, un seguimiento, es decir, la frecuencia de revisión con la cual se va a evaluar ese nivel de cumplimiento o las acciones definidas anteriormente. ¿Para qué?
toma de decisiones basadas en evidencia que permitan que gestión del cambio, ¿sí? Gestión del cambio una vez estén tomando estas decisiones. Esto de la gestión del cambio a veces suele generar bastante ruido, sobre todo en los colaboradores, en el sentido de que tienden a presentar cierta resistencia, ¿no? Cuando yo quiero cambiar la forma de trabajar de un operario, pues bueno, el operario me va a decir, no, pero yo llevo tanto tiempo trabajando de esta manera, no me parece. Por eso es que es importante escucharlos cada vez que se definen los procesos, ¿cierto? Porque son ellos quienes conocen muy bien cómo se ejecuta la labor. No se trata de imponer, pero se trata de generar también en ellos cierta flexibilidad. ¿Sí? Tratar de disminuir esa resistencia al cambio para que se puedan tomar las mejores decisiones, pero la idea es que se consideren todas aquellas variables y personas que tengan voz dentro de la organización. ¿Vale? Oportunidades de mejora. ¿Sí? Las oportunidades de mejora siempre derivadas de las tomas de decisiones, lecciones aprendidas, muy importante. Estos informes de revisión por la dirección tienen que permitir definir ese consolidado de oportunidades de mejora dentro de la organización. No se trata de simplemente reconocer qué está pasando en la organización, listo, cómo se ha medido en la organización, está muy bien, listo. Claro, una definición de acciones, excelente, estamos atacando esas desviaciones, ¿cierto? Pero ¿qué oportunidad de mejora nos dejó este ejercicio de evaluación, este ejercicio de medición de nuestros procesos? ¿De acuerdo? Pues es dentro del informe de revisión por la dirección donde nosotros tenemos ese consolidado de información bien importante. ¿De acuerdo? Entonces acá les he traído también a ustedes como un desglose justamente de cómo la norma ISO 9001 de 2015, incluso los demás sistemas de gestión, pues nos traen dicha información. ¿De acuerdo? Las normas ISO como contexto normativo, ¿vale? Pues trae dentro de sí la evaluación del desempeño. Recuerden, numeral 9, ¿listo? Donde vamos a hacer justamente la que seguimiento de los procesos, ¿vale? Cláusula numeral o requisito 9.3, evaluación del proceso. ¿Listo? Allá tenemos todo el tema del seguimiento, medición, análisis y evaluación, ¿sí? Ciclo de vida, como lo quieran ustedes llamar, pero es lo que debe ocurrir para que yo tenga una adecuada gestión de mis indicadores dentro de la organización. ¿Listo? Recuérdenlo muy bien. De los KPIs a los informes de gestión. Recordemos entonces la planificación. ¿Qué se hace dentro de la planificación? Entonces la definición de los logros, ¿vale? Una definición del alcance. ¿Qué queremos lograr nosotros con los KPIs para poderlo reflejar en un informe de gestión? ¿Sí? ¿Cuáles fueron las dificultades o principales resistencias, desviaciones de nuestros procesos? ¿Sí? Las acciones relacionadas para poder atacar dichas dificultades y poder generar las perspectivas o proyecciones con respecto a los siguientes años. ¿De acuerdo? Esto se trata de la planificación. Uno planifica para algo que va a ocurrir. Estamos hablando de proyección, ¿vale? Para saber cómo manejar dicha proyección en el momento. ¿Quién sería el responsable? Pues fíjense, acá lo tenemos muy bien definido, como bien lo mencionábamos anteriormente. ¿Quién más que el responsable del proceso? El responsable del proceso es quien conoce el día a día del mismo. Es que él conoce cuáles son las posibles falencias, oportunidades de mejora, desviaciones de los procesos, cuáles son, por ejemplo, los mejores entregables del mismo proceso. No se trata simplemente de reconocer cuáles son las oportunidades de mejora o falencia de la organización, en este caso un proceso, sino también reconocer que se está haciendo bien, mantenerlo y tratar de mejorarlo cada vez más. ¿Listo? Para ello se tiene que describir, comparar, evaluar y explicar qué es lo que se está haciendo. ¿Listo? ¿Qué tenemos dentro de las diferentes entradas de un informe de gestión? Pues compromiso de la revisión por la dirección anterior. ¿De acuerdo? Cambios en cuestiones internas y externas, son las principales entradas que nos ofrece un informe en sistema de gestión también. La satisfacción del cliente, recuerden que lo hablábamos anteriormente como principales indicadores de gestión. Retroalimentación de las partes interesadas, lo mismo, toda la gestión de los stakeholders. ¿Vale? Un grado de cumplimiento de los objetivos, desempeño de los procesos, conformidad de productos y servicios como indicador clave, resultados de seguimiento y medición, resultados de auditorías, desempeño de los proveedores, adecuación de los recursos,
eficacia de acciones para abordar riesgos. Estos son algunos de los ejemplos de los posibles informes de gestión que nosotros vamos a generar para poder tomar, ¿qué? Decisiones. Pero todas estas decisiones las vamos a tomar con respecto a qué, no sale de la nada, ¿cierto? Esto sale justamente de un comportamiento que ha tenido estos procesos en términos de qué, cumplimiento. ¿Y cómo hacemos esto? Seguimiento, medición, análisis y evaluación de qué, de indicadores. Porque es la manera como nosotros controlamos nuestro proceso, o al menos vemos el comportamiento del mismo. ¿Listo? Entonces, bueno, esta sería la última lámina, una de las, digamos que frases muy célebres y frases que muchos de nosotros pues ya conocemos, pero que vale la pena recalcar. Me voy a permitir leerla textualmente. Lo que no se puede medir, fíjense, no se puede controlar. Lo que no se puede controlar no se puede gestionar, ¿vale? Porque más que medirlo y controlarlo es hacer la gestión. ¿Listo? Y lo que no se puede gestionar, pues no se puede mejorar. ¿Qué buscamos nosotros con todo esto al final de cuentas, al final del día? Mejorar continuamente, ¿cierto? Mejorar la forma en la que hacemos nuestros procesos, mejorar las relaciones de los trabajadores, mejorar las experiencias de todos aquellos stakeholders o involucrados claves dentro de la organización, ¿cierto? Y aquí, pues bueno, el constant monitoring o el monitoreo o seguimiento constante. Esto es muy, muy importante. Indicadores que nosotros podamos evaluar constantemente, que no sea un indicador, como les mencioné hace un rato, un indicador que tengamos por allí apartado, que siempre tenemos que este indicador no está en lo más alto. Listo, genial, no tenemos problema con ese proceso, pero ¿qué hay con los otros? ¿Qué ocurre con aquellos que no cumplen o ese comportamiento de cumplimiento no corresponde con respecto a los objetivos trazados? Ser muy clave, muy claros en lo que vamos a tratar de atacar dentro de la organización en términos de los procesos claves de la organización del sistema de gestión de calidad. ¿De acuerdo? Pues bueno, esta era la presentación que yo traía para ustedes. Espero haya sido pues bastante productiva, que haya generado ciertas incertidumbres en ustedes,